Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video las distintas clases o tipos de acciones que puede tener una sociedad anónima. Esta es la primera parte de dos. En el siguiente video vamos a ver a más detalle cuáles son los tipos de acciones como acciones preferentes, por ejemplo, y en esta primera parte vamos a empezar a ver las acciones ordinarias de la sociedad anónima. Mi nombre es José Raúl Jasso, soy abogado corporativo y profesor del programa de Derecho Corporativo que se imparte en línea a través de edunilo.com. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera parte para ver los distintos tipos de acciones de las sociedades anónimas. Y vamos a empezar con las acciones ordinarias o comunes, ¿sí? Como regla general, todas las acciones de la sociedad anónima van a tener los mismos derechos y obligaciones. Esto va a poder cambiar según lo diseñamos en los estatutos sociales o bien, si los estatutos sociales lo permiten, en la asamblea de accionistas que determine emitir un nuevo tipo de acciones. Pero bueno, vamos a empezar con las acciones ordinarias o comunes. Y son una clase de acciones que confiere todos los derechos corporativos y económicos. Esos son los dos tipos de derechos que confieren las acciones a sus titulares. Corporativos como por ejemplo el derecho de voto y económicos puede ser un ejemplo muy claro es el derecho a recibir dividendos, es decir, las utilidades que decida repartir la sociedad a sus accionistas. Las acciones van a representar o siempre representan una participación en el capital social de forma proporcional, ¿sí? Es decir, si un accionista tiene el 60% de las acciones en circulación, de las acciones ordinarias, pues ese accionista puede votar, tiene una representación del 60% en el voto y tiene derecho a recibir el 60% de los dividendos que reparta la sociedad. Las acciones ordinarias, como regla, no tienen limitaciones ni restricciones, pero tampoco cuentan con ciertos privilegios o preferencias como sí lo van a tener las acciones preferentes o cierto tipo de acciones como vayamos a ver más adelante en la segunda parte de esta cápsula. Como regla general, cada acción ordinaria goza del derecho a voto, un voto por cada acción, y no tienen limitación para votar en los asuntos que conciernen a la sociedad. Es decir, pueden votar en todos los asuntos. ¿Y cuáles son algunos de los derechos que confieren? Bueno, por ejemplo, nosotros si tenemos una sociedad anónima, va a tener a sus accionistas y estos accionistas, al tener una participación en el capital social de la sociedad, reciben a cambio acciones, ¿sí? Que son títulos valor. Estas acciones vamos a suponer que son, para efectos de este ejercicio, que son ordinarias o comunes. Entonces, él tiene el 15% de las acciones, ella tiene el 15%, 35% y 35%. Entonces, el primer derecho que van a tener las acciones ordinarias es que van a poder votar en asambleas generales de accionistas. Es decir, cuando estos accionistas se reúnan a tomar decisiones, van a poder votar sus acciones conforme al porcentaje que tengan o al número de acciones que tengan, ¿sí? Derecho de información, van a tener el derecho a consultar cierta información
antes de que se lleve a cabo la asamblea de accionistas, y también van a poder pedir cierta información a la administración de la sociedad. Ese es un derecho que van a tener los titulares de acciones ordinarias. Van a tener el derecho de oposición o acción de nulidad, es decir, el derecho a combatir ciertas resoluciones que adopte la sociedad si es que no están de acuerdo con ellas o consideran que se está infringiendo alguna disposición de los estatutos sociales o de la ley. Y ese derecho lo van a poder ejercer con base en ciertos porcentajes que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y los derechos económicos van a tener derecho a recibir dividendos, es decir, utilidades. Es decir, si la sociedad se aprueba repartir 100 pesos de utilidades, pasan a los accionistas como dividendos y entonces ahí le van a tocar 15 pesos, 35 y 35. Obviamente en este reparto de dividendos va a haber ciertos temas fiscales y temas de retenciones que habrá que observar, pero no es el objeto de esta clase. Pero la regla general es que el reparto de dividendos se hará con base en la proporción de la tenencia accionaria que tenga. Y van a tener derecho a la cuota de liquidación. Es decir, cuando la sociedad se liquide e inicie su proceso de liquidación, es decir, el proceso mediante el cual la sociedad desaparece o deja de existir, durante ese proceso se reúnen todos los activos, se pagan todas las obligaciones y el remanente se reparte a los accionistas con base en la proporción a su participación. ¿Sí? Ese sería otro derecho de las acciones ordinarias, es decir, la cuota de liquidación. ¿De acuerdo? Bueno, generalmente en estatutos sociales lo que vamos a ver va a ser una redacción como esta que tenemos aquí en la parte del capital social. El capital social será variable. El capital mínimo fijo lo constituye la cantidad de 1,000,000 de pesos, representado por 10,000 acciones nominativas, ordinarias y pagadas. Es decir, estas acciones que vemos aquí, las 10,000, son ordinarias. Entonces tienen los derechos que ya vimos. A veces los estatutos sociales no son claros, como por ejemplo en este ejemplo que tenemos aquí. El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro será la cantidad de 30,000 pesos moneda nacional y estará representado por 30,000 acciones nominativas de la serie A con valor de 1 peso moneda nacional cada una de ellas. Entonces, aquí no nos dice si son ordinarias como acá, ¿sí? Pero entonces en ese caso vamos a asumir que son ordinarias, más aún cuando los propios estatutos sociales nos dicen que las acciones de la serie A y serie B confieren iguales derechos y obligaciones a sus propietarios. Entonces, cuando los estatutos sociales no sean claros en cuanto al tipo de acción a que se refieren, hay que leerlos para ver si no hay por ahí algún tipo especial de acciones. Y si no lo hay, entonces vamos a asumir que las acciones son ordinarias o comunes, ¿sí? Como en este caso. Lo mejor siempre cuando estemos preparando, diseñando estatutos sociales, pues va a ser incluir que son ordinarias acciones, que las acciones son ordinarias, perdón, si es que ese es el significado que le queremos dar a esas acciones. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y qué nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles al respecto? Que las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Esa es la regla general. Por eso, si los estatutos no son claros en cuanto al tipo de acciones, pues con base en este artículo vamos a asumir que se trata de acciones ordinarias. Luego dice el artículo: sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones,
con derechos especiales para cada clase, ¿sí? Es decir, podemos diseñar distintas clases de acciones con derechos especiales. La ley lo permite, ¿sí? Siempre y cuando observemos lo que dispone el artículo 17. ¿Y qué dice el artículo 17? No producirán ningún efecto legal a las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las ganancias. Es decir, los estatutos sociales, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos permite pactar en estatutos sociales que podemos crear distintas clases de acciones con derechos especiales, siempre y cuando esas clases especiales no excluyan a los socios de la participación en las ganancias. Es decir, que de alguna forma les quiten el derecho a recibir ganancias. Entonces, dentro de estas disposiciones, nosotros vamos a poder diseñar distintos tipos de acciones con distintos derechos, como las acciones preferentes, por ejemplo, que vamos a ver en la siguiente clase. Punto importante, esto que vemos aquí aplica para la sociedad anónima, ¿sí? En el caso de la sociedad anónima promotora de inversión, hay disposiciones en la ley del mercado de valores que sí nos permiten de alguna forma restringir o variar el derecho a la participación en las ganancias dependiendo de la clase o serie de acciones, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Si quieres aprender más de derecho corporativo, te invito a que descargues la guía que tenemos. Voy a dejar la descripción más abajo de este video y te espero entonces en la siguiente cápsula, donde ya vamos a ver algunas clases o tipos especiales de acciones distintos a las acciones ordinarias de la sociedad anónima. Que estés muy bien.